¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen diario de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Hoy continuamos con la historia de Job y vamos a analizar en forma breve el contenido de los capítulos 14, 15 y 16. Si recordamos un poco en el diálogo anterior, Job estaba respondiendo a Sofar. Sofar es el tercero de los tres amigos que estuvieron, frente a Job, cada uno tratando de explicar su propia lógica, su propio razonamiento del por qué Job está en esa situación. A partir del capítulo 13, Job le responde a Sofar y más adelante Job hace como un cambio de diálogo y en lugar de responderle a Sofar, Job empieza a hablar hacia Dios, empieza a hablar con Dios. Sin duda, esto nos hace pensar cómo es que una persona cuando enfrenta una situación de crisis repentina, como ocurrió con Job, que en un día perdió prácticamente todo lo que tenía, pues esa persona tiende a preguntarse el por qué. Y eso es precisamente lo que hace Job en este capítulo 14. Y bueno, continuando hasta el capítulo 16. El versículo número 1 de este capítulo 14 empieza diciendo qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Y bueno, esto es realmente una expresión real dentro de la eternidad, pues que es la vida del ser humano. El versículo 7, Job sigue diciendo lo siguiente. Él dice, hasta, hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán ramas nuevas. Pero pues en cambio que como cuando los seres humanos mueren, pues pierden su fuerza, dan su último suspiro y después ¿dónde están? Y son preguntas que podríamos considerar hasta razonables en la vida de Job, porque recuerden que en un día, en pocas horas, perdió todo lo que tenía y pues solamente quienes quizás han pasado como con la experiencia de Job podrían de alguna forma entender la situación que vivió Job. En el versículo 13, Job dice lo siguiente: ¿cómo quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo? Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. Y luego hace una pregunta que también fundamenta esta verdad bíblica en relación con los muertos. Dice versículo 14, ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Job sabe que no hay, eh, es decir, no hay más vida una vez que la persona muere. Sencillamente ahí se acaba todo. Claro, tenemos una esperanza, lo vamos a ver un poquito más adelante en los siguientes capítulos, cómo es que Job alberga una esperanza. A partir del capítulo 15, nuevamente, tenemos ahora nuevamente hablando Elifaz el temanita. Y noten cómo, a pesar de que ven a Job sufriendo, a pesar de que escuchan inclusive las preguntas que se hace Job diciendo por qué fue lo que ocurrió, por qué fue que ocurrió esto, por qué fue que me vinieron estas desgracias, pues ellos continúan de alguna forma achacando alguna culpabilidad, algún pecado de Job, su desgracia. Esas son palabras de Elifaz: un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería. No eres más que un charlatán. Y ahora noten las expresiones. ¿Acaso eres la primera persona que nació? ¿Naciste antes de que fueran creadas las colinas? Y luego más adelante le dice Elifaz: ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nació de mujer ser justo? Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Otra vez
señalando a Job como que si el mal viniera como consecuencia pues, de ser una mala persona. El versículo 20 en su discurso, Elifaz dice: los malos se retuercen de dolor toda su vida, para los despiadados están reservados años de desgracia. Y bueno, cuando analizamos estas palabras nos damos cuenta, especialmente al final del libro de Job, cómo es que Dios reprende este tipo de mentalidad de los amigos de Job. En el capítulo número 16, Job vuelve a hablar y ahora Job habla en respuesta a las palabras de Elifaz. Y empieza diciendo: Job, ya escuché todo esto antes, es decir, me están repitiendo lo mismo. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Porque desde luego en ninguna de las palabras de los amigos pues hay cierta empatía, cierto ánimo, cierto aliento. Fíjense lo que dice Job: si ustedes estuvieran en mi lugar, y esto nos habla de la rectitud de Job, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo, podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, dice Job, yo les daría palabras de ánimo, intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar. Job entiende que, desde luego, su mentalidad es muy diferente a la de sus amigos. Recuerden que entre toda la tierra, pues Job era como el orgullo de Dios ante Satanás por ser el hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job hace un recuento de lo que ocurrió en su vida. Dice él: yo vivía tranquilo hasta que él me quebró, me tomó por el cuello y me hizo pedazos, después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Refiriéndose aquí a los amigos. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado de mi sangre. Los últimos versículos de este capítulo dicen lo siguiente, son palabras de Job: mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Pues pronto me tocará recorrer este camino del que nunca volveré. Es decir, el momento en que llegue a morir. Pero en fin, son palabras de un hombre que está sufriendo, que está experimentando el dolor más fuerte que puede pasar un ser humano y que sin embargo ante Dios es como un ejemplo de que en la dificultad este hombre se mantiene fiel, que su fe, aunque es cierto, puede de pronto tambalear ante los problemas porque pues no podemos apartar pues nuestras emociones, nuestro dolor, nuestra tristeza por la pérdida de aquello que más amamos, especialmente los hijos. Pero a pesar de que expresamos ese temor o esa tristeza, pues también reafirmamos nuestra confianza en Dios. Y bueno, vamos a ver a partir del capítulo siguiente cómo es que Job sigue defendiendo su inocencia y cómo él simplemente está diciendo: no entiendo por qué ocurrió esto. Recuerden que atrás de todo esto, si Job pudiera descorrer el velo, pues estaría viendo simplemente una batalla cósmica, el conflicto cósmico milenario entre Cristo y Satanás. Pero ahora nosotros lo veríamos con la óptica de que ya Satanás está vencido. No sé cuál sea el dolor más fuerte que estés enfrentando en este momento o que hayas enfrentado. Sin embargo, hay una razón, hay un propósito. Dios siempre estará buscando, sacando lo mejor de sus hijos si confían en Él. Desde luego, pues no todos reaccionan de la misma manera como lo hizo Job. Algunos quizás ante el dolor, pues terminan renegando de Dios, apartándose de sus caminos y finalmente pues olvidándose de Él. Sin embargo, Dios te sigue amando. Que Dios te bendiga en este día, que tengas un excelente día.